Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches. Hoy vamos a discutir sobre lo que fue el proyecto discutido en el Senado de la Nación sobre el proyecto de impuesto a la exportación de granos en estado natural. Nuevamente, el sector político en época electoral empieza a meterse en temas económicos en los peores momentos para tener discusiones sobre cómo grabar o cómo no grabar, cuando en realidad existen un montón de intereses que están disfrazados detrás de este tipo de proyectos. Creemos que nuevamente este embate de la clase política sobre el sustento de nuestra economía, que es la agricultura, puede resultar sumamente pernicioso. Hoy queremos ver varios temas. Queremos ver qué significa la soja para el Paraguay, qué significa los granos para el Paraguay, cuánto tributan aquellos miembros de la cadena dentro de esto, y si eso es poco o es mucho, si es que tributan o no tributan, y básicamente cuáles son las consideraciones que se están teniendo en la discusión de este impuesto y cuáles serían sus impactos. Vamos a comenzar con una descripción de la cadena. Quédense con nosotros y vamos a discutir después del corte todos estos temas. La cadena productiva de la soja, el maíz y el trigo es un sistema conformado por personas y empresas relacionadas entre sí. El proceso arranca con el importador de insumos, quien le vende los fertilizantes y agroquímicos al productor. Este, a su vez, los lleva hasta el campo e inicia la siembra con una sembradora, que a su vez fue adquirida de una empresa o a veces alquilada a otro agricultor. Cuando el cultivo se desarrolla, se suele aplicar abonos y defensivos agrícolas eventuales ante el ataque de plagas. Posteriormente, se realiza la cosecha con una máquina especializada en recoger del suelo toda la planta y mediante un proceso interno de gran complejidad, las vainas son separadas del resto de la planta para, seguidamente, extraer los granos sin dañarlos. Tras la cosecha, el productor debe transportar los granos hasta el silo y para ello recurre al alquiler de un camión, también especializado en la actividad. Para cumplir todo el proceso anterior, el productor recurre usualmente a algún tipo de financiamiento otorgado por una entidad financiera, cuyo crédito lo pagará luego de vender toda su producción. Una vez en el silo, la empresa acopiadora o exportadora realiza el proceso de limpieza, clasificación y análisis de la calidad de los granos. En esta etapa se separan las impurezas y otras imperfecciones, quedando finalmente el grano conformado y el que será procesado para terminar como aceite, harina y otros derivados o comercializado en estado natural. Este trabajo de clasificación termina con el descuento correspondiente para el productor, es decir, del monto total cosechado. El productor sufre una reducción al término de la cadena. Finalmente, los granos salen de los silos por vía terrestre hasta algún puerto granelero y luego son transportados por vía fluvial en barcazas hacia los mercados internacionales. En todo este contexto, la aplicación de un impuesto a la exportación de granos en estado natural en Paraguay, ¿qué sectores pueden terminar ganando o perdiendo? En la introducción al programa veíamos cómo se comporta la cadena y cuáles son los diferentes integrantes. Creo que es de suma importancia tener en consideración no solamente lo que ocurre en el campo, tenemos que tener en consideración todo lo que va ocurriendo durante la cadena. Convengamos que si no tuviésemos producción agrícola no tendríamos granos. Si no tendríamos granos, no habría falta, ninguna necesidad no tendríamos de tener que subir eso a un camión y por tanto no tendríamos necesidad de un camión, no tendríamos necesidad de un silo. Si no hay producción, no habría necesidad de comprar fertilizantes y agroquímicos
los puertos, barcazas, etcétera, no tendrían necesidad de existir, y por esa misma razón, con lo que nos terminaríamos encontrando es que existe un gran hueco dentro de la economía. Todo esto representa el 41% de la economía de Paraguay, es decir, 4 de cada 10 dólares que se producen en el Paraguay provienen del negocio agropecuario, y creo que esto es algo fundamental a tener en cuenta. Y vamos a ver algunos temas y algunos datos que creemos que son importantes para considerarlos y tener en cuenta. En primer lugar, Paraguay es un país importante en el mundo, en el complejo sojero, o es un país marginal en el complejo sojero. Escuchamos permanentemente que Paraguay es un gran productor de soja. Y eso es cierto. Cuando miramos, Paraguay produce de las 350 millones de toneladas más o menos que se están produciendo en la totalidad hoy en el mundo en una campaña, Paraguay está produciendo alrededor de 10, lo cual le hace el 6º productor mundial comparado con el resto de los países. Pero esto representa solamente el 2,9% del total que se está produciendo en el mundo, con lo cual Paraguay es un tomador de precios. Paraguay, con su producción, no puede generar cambios significativos en los precios de estos productos. Si Paraguay desapareciese del mapa, básicamente no pasaría nada en el mercado de la soja. Y creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Somos grandes, somos importantes, somos el 6º, pero el volumen que tenemos es muy pequeño, dado que los países que están delante nuestro son países enormes, con muchísima capacidad productiva. Fíjense el caso de Estados Unidos, Brasil, que es casi tan grande, o el caso de la Argentina, que ya anda por los 60 millones de toneladas. Cuando miramos lo que exportamos, Paraguay pasa de la posición 6, pasa a la posición 4, una situación un poco mejor que la anterior, y estamos hablando de granos de soja. ¿Por qué? Porque básicamente Paraguay no consume prácticamente nada de su grano, y por tanto puede exportarlo casi en su totalidad. Sin embargo, cuando miramos otros casos, como el caso del Brasil, por ejemplo, vemos que en el caso del Brasil hay mucho más procesamiento, porque está procesando más o menos la mitad de lo que produce todos los años, pero al procesar la mitad de lo que produce, en realidad sigue teniendo mucho espacio para procesar soja en grano. Por otro lado, cuando miramos el mundo del aceite de soja y el mundo de la harina de soja, la situación es bastante parecida. Paraguay es el 9º productor de aceite de soja y es el 9º productor también de harina de soja. Hoy tenemos una capacidad de crushing que se encuentra más o menos en alrededor de unas 4 millones de toneladas, con lo cual tenemos una capacidad de producir en el orden de más o menos de procesar entre más o menos el 40 y el 45% de lo que producimos en un año normal. Paraguay, sin embargo, se vuelve mucho más importante al exportar, volviéndose el 5º exportador de aceites y volviéndose también el 4º exportador de harina de soja. Pero sin embargo, en todos los casos vemos que los volúmenes que se están exportando y su participación es pequeña en todos los mercados. Es decir, Paraguay en todos estos mercados no tiene capacidad de generar transformaciones en los precios, por tanto se convierte necesariamente en un tomador de precios. Creo que este es un elemento central que hay que tenerlo muy en cuenta. Y vamos a mirar algunos datos puntuales sobre la situación de la soja en Paraguay. Cuando hablamos de soja, no hablamos solamente de soja. Paraguay es uno de los pocos países del mundo que tiene un clima tan benigno que nos permite tener una soja en el verano, nos permite tener un maíz de temporada intermedia y nos permite tener un trigo de invierno. Pero también nos permite tener otros productos, como ser el caso, por ejemplo, de canola o como ser, por ejemplo, el caso de girasol. Sin embargo, en todo este complejo, cuando miramos en montos totales exportados, vamos a ver que la soja sola representa
alrededor del 50% de todo lo que se exporta. Después tendremos una participación relativamente importante de la harina de soja y tendremos una participación también relativamente relevante del aceite de soja, con lo cual entre todos estos productos tenemos el 85% de lo que es exportado por toda la cadena básicamente. El resto son pequeños productos, estamos hablando de un maíz que representa alrededor del 9% o un trigo que representa alrededor del 4% de la totalidad exportada. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la soja en general y con el complejo sojero y con el dinero que entraba a través de este complejo sojero? Es bien conocida ya la historia de la baja de precios de commodities. Y esa baja de precios de commodities se genera de manera muy pronunciada, sobre todo en el año 2015, cuando hay una disminución muy significativa en los precios que hace que básicamente bajemos del orden de los 4.400 millones de dólares que teníamos en el complejo a valores de alrededor de 4.600 millones de 3.600 millones, que es donde nos encontramos en la actualidad. En otras palabras, hemos perdido divisas por el orden de más o menos 800 millones de dólares solamente en el complejo sojero. Pero hay un elemento que es muy interesante y un indicativo muy interesante. A pesar de esa pérdida de precio, y no hubieron grandes variaciones de cantidad, a pesar de esas grandes pérdidas de precio, la participación se ha mantenido bastante parecida a lo largo de todo este tiempo. A pesar de que hubo variaciones del orden de más o menos 5% entre los puntos altos y bajos, en realidad tenemos que la soja sigue siendo, o el complejo sojero sigue siendo muy importante entre todos los volúmenes que teníamos. Y queremos ver ahora, a partir de actores importantes, actores políticos y actores gremiales, queremos ver qué es lo que nos dicen sobre este tema de la soja y este tema del impuesto. Vamos a ver nuestro ETR. Es importante para que la gente sepa cerca de 300 millones de dólares que no van a ser deuda, que no van a ser bonos soberanos, va a ser dinero genuino. Eso es escuelas, esos son hospitales, ambulancias, medicamentos, docentes. En eso se tiene que invertir. 360 millones. FONACIDE, que también fue una negociación en su momento del presidente Lugo con Lula, son 260 millones de dólares. O sea, prácticamente la mitad de los bonos soberanos de este año van a significar reducir, vamos a evitar deudas para la gente y vamos sobre todo a tener dinero propio para poder aplicar a políticas sociales. La tributación que hacen los sojeros es a través del IRAGRO, ¿verdad? El IRAGRO es como un IVA del sector agropecuario y eso en realidad se distribuye en todos los que comercializan. Y estamos hablando de cerca de 300 aportantes en este caso. Hay mucha evasión, hay muchas situaciones de descontrol y por lo tanto en realidad la expectativa es de mucha recaudación, pero en hechos concretos el gobierno está recaudando muy poco, ha sido un fracaso. En cambio aquí hay muy pocos grupos exportadores, no pasan de 15, 20, ¿verdad? Las empresas o las instituciones o las organizaciones que están encargadas de la exportación, por lo tanto es un impuesto fácil de controlar y sobre todo un impuesto que puede fácilmente ser recaudado sin mayores requerimientos burocráticos y sin posibilidades de evasión. Creo que acá tenemos una demostración básicamente del desconocimiento que se tiene sobre qué es lo que ocurre en el sector. Se habla de un IRAGRO que es un IVA, se habla de 300 contribuyentes, se habla de que estos pagan solamente los comerciantes, cuando que en realidad el IRAGRO es un impuesto a la renta. El IRAGRO se llama, como su nombre lo dice, impuesto a la renta de actividades agropecuarias. Por tanto,
se va a pagar sobre la diferencia entre lo que nos ingrese y lo que gastemos. Y ese es el monto que se está contribuyendo. Si el IRAGRO es más bajo, obviamente lo que ocurrirá en un momento determinado va a ser porque las ganancias del sector están disminuyendo. ¿Cómo sabemos que disminuyeron estas ganancias? Porque básicamente lo que ocurrió ha sido una baja de precios de commodities, que es lo que hemos mostrado en el mundo de la exportación, y por otro lado, porque ha habido en muchos casos sequías que pueden afectar también esta situación o eventos climáticos que pueden afectar lo que produce el productor en total. Por tanto, cuando hablamos del IVA, estamos hablando de un impuesto que al llegar al exportador no se puede exportar, por tanto existe una devolución, una devolución que es solo del 50%. Sobre un IVA del 5% se está devolviendo 2,5%, por tanto ahí ya tenemos un impuesto directo que lo termina pagando el agricultor. Creo que ha quedado muy claro el desconocimiento de la clase política sobre el tema. Dicho esto, vamos a un corte y vamos a seguir hablando de nuestro tema con posterioridad. Somos un país mediterráneo, tenemos que cuidar mucho los gastos que tenemos y sobre todo defender al productor. Paraguay es un tomador de precios, eso significa que nosotros, por más que apliquemos impuestos acá, después vamos a vender más caro en el exterior, no, al contrario. De la venta que se hace en el exterior van a venir los descuentos y esos descuentos ¿a quién va a llegar? Al productor, que es el final de la cadena y es donde se termina de acomodar ese precio. Entonces nos preocupa mucho por esos 60.000 productores que no son grandes productores como muchos pueden estar pensando mal, sino que son gente de trabajo y que viven de esto y que le dieron mucha riqueza al país. Las ciudades que se han montado gracias a la agricultura y la cantidad de mano de obra empleada que hoy tiene todo el sector, son un motor muy dinámico de esta economía y somos los que más contribuimos realmente al Producto Interno Bruto. De ese valor de venta que uno obtiene en el exterior, tiene que deducir esos costos que son gastos de barcaza, gastos de puerto, impuestos que ya estamos pagando, porque parece que se quieren olvidar y hablar que el sojero no paga cuando estamos pagando el IVA agropecuario, estamos pagando el IRASIS, el IRAGRO, la contribución al impuesto inmobiliario, todo eso se está pagando en el sector. Es mucho dinero que entran ya en las arcas del Estado y que está contribuyendo este sector, porque no es solamente en la compra-venta del producto, sino también lo es en los servicios indirectos y directos, como son los fletes de camión, como es toda la cadena que forma esto. El sector hoy en materia de impuestos está por encima de 300 millones de dólares aportando ya, que está comprobado solamente en el tema del IVA agropecuario, más los otros impuestos. El IVA, el IRASIS y el IRAGRO, por supuesto que es cada productor con sus otras actividades también que puede tener, que lo confunde todo después en el IRASIS o en el IVA, o el IRAGRO, perdón, y ahí hace su aporte. Entonces todo esto han crecido, hay que preguntarle al Ministerio de Hacienda cómo han aumentado la recaudación estos años, para que puedan ver realmente cómo está aportando el sector. El impacto va a ser una confiscación del 20% de la producción. Ese es el impacto directo. La consecuencia va a ser la desaparición de los cultivos de trigo, maíz, la desaparición de los pequeños y medianos productores en la producción de soja y un daño enorme al motor de la economía paraguaya, por tanto van a paralizar la economía paraguaya y vamos a tener un escenario de recesión, de inflación y dólar alto. Se paga en todas partes del mundo, se paga el impuesto a la ganancia y el productor está pagando el impuesto a la renta agropecuaria 10%, como paga una estación de servicio, como paga un supermercado. 10% de lo que ganamos estamos pagando. No sé por qué están con esto, y es una cuestión del manoseo político a partir de la politiquería. El que quiere el caos y el que quiere el atraso en Paraguay, ese es el sector que gana.
Hemos visto básicamente lo que los actores están planteando sobre este tema. ¿Por qué cobrar nuevamente un impuesto cuando ya se están pagando ciertos impuestos? Y vamos a ver algunos temas que creemos que son importantes de considerarlos. En primer lugar, tenemos que ver básicamente, nuevamente con nuestra perspectiva de cadena, vamos a ver cuáles son los impuestos que se contribuyen. Cuando hablamos del complejo sojero, estamos hablando de muchas cosas. Sin embargo, la gente habla solamente del campo. Como decíamos anteriormente, no puede existir una industria si es que no existe producción en el campo. Tampoco podrá existir transporte terrestre, tampoco transporte fluvial, tampoco podrán existir ventas de maquinarias, ventas de tractores, etcétera, ni tampoco podrán existir ventas de agroquímicos y fertilizantes. No habrá nada que se pueda industrializar ni tampoco se va a exportar y los puertos se van a quedar básicamente sin movimiento. Dicho esto, tenemos que mirar, cuando miramos la contribución del sector, cuando miramos la contribución de la cadena, tenemos que mirar que en realidad cada vez que importemos algo vamos a pagar aranceles y tasas, que son tasas aduaneras en general, y a excepción del campo que paga el IVA agropecuario, todos los otros van a pagar IVA. Por tanto, vamos a tener un impacto no solamente en el IVA agropecuario, que es donde se leen los resultados, sino vamos a tener en toda la cadena del IVA un resultado. Existen algunos como el transporte terrestre o el fluvio marítimo y así como los puertos que pagan un selectivo al consumo y finalmente los impuestos a la renta, el IRAGRO que es solamente para la parte del campo y el IRASIS que es para todo el resto de las actividades. IRAGRO quiere decir impuesto a la renta de actividades agrícolas. IRASIS quiere decir impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios. Y esta es la forma en que el Ministerio de Hacienda va a exponer los datos. Entonces, vamos a tener un IVA agropecuario que recauda más o menos alrededor de 70 millones de dólares, un IRAGRO que recauda alrededor de 50 millones de dólares y un IMAGRO que básicamente hoy se está acabando porque se está sustituyendo por el resto. Tenemos más o menos así alrededor de 110 millones de dólares de recaudación directa en estos impuestos, sin considerar todo el resto de los impuestos que están acá y que no están apareciendo. Cuando miramos la recaudación a este año, ya se ha llegado en estos tres casos a 44 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en realidad al productor se le cierra el año el 30 de junio. Por tanto, su pago de impuesto a la renta se hace recién en el mes de septiembre, a partir del mes de septiembre y a partir del mes de octubre. Por tanto, no tenemos todavía datos cerrados de esto. Y otro elemento que es central. Cuando miramos los 500 mayores contribuyentes del Paraguay y empezamos a mirar nombre por nombre cada una de las empresas, nos encontramos con que existen alrededor de 50 empresas que están entre estas 500 contribuyentes, que contribuyen ya solamente, y casi no hay ningún contribuyente de IRAGRO en este caso, contribuyen al IRASIS. Entonces nos vamos a encontrar con empresas que son vendedoras de maquinaria, que son vendedoras de insumos, empresas transportistas, puertos, que están contribuyendo gracias a todo este movimiento que da el campo en general. Entonces, creemos que es bastante difícil decir que no hay contribución. Lo que pasa es que, como hemos notado en el bloque anterior, existe un absoluto desconocimiento por parte de la clase política, que prefiere pensar en datos que no los puede analizar en vez de realmente hacer un análisis profundo de la información que tiene. Y cuando empezamos a mirar qué es lo que se busca o qué es lo que se va a obtener con este ingreso, queremos mostrar un diagrama que puede ser importante.
Y tengamos en cuenta un primer caso. Cuando miramos el caso del impuesto, tenemos que tener en cuenta que este es un impuesto a los granos en estado natural. Y acá una cuestión que es central es que solamente el 40% de la soja se procesa hoy en Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a venir el agricultor que básicamente va a entregar al agroexportador, le va a entregar su grano. El agroexportador, o el silo para ser exacto, no va a saber todavía para qué se va a usar ese grano. Lo que sí sabemos que va a usar el 60% de ese grano, lo va a utilizar como grano y el otro 40% lo va a mandar a fábrica para convertirlo en aceite y harina. Pero ya le va a descontar el 100% de ese impuesto, que en el caso que estábamos hablando de 15, se le va a sumar el 5% de IVA, porque la ley también habla, o el proyecto de ley también habla de que no se van a hacer más devoluciones de IVA. Básicamente, el productor le paga todo el impuesto al agroexportador, que se queda con esa ganancia, porque le paga, si la soja vale $300, le va a pagar $60 menos. Inmediatamente el agroexportador va a pagar de esos $60 que tiene, el 60% le va a pagar al gobierno, o sea, le va a pagar $36, y con posterioridad los otros $24 se va a embolsar, se van a quedar ellos, porque ya se hizo el descuento y es una ganancia que se va a transferir directamente al agroexportador. En otras palabras, estamos poniendo un impuesto donde se transfiere utilidad desde el productor, desde la persona del campo, sin importar si es chica, mediana o grande su finca, se le está trasladando esa utilidad directamente al agroexportador, que es una empresa multinacional. Esto es lo que este impuesto está generando o va a generar en el momento en que sea implementado, ¿verdad? Y básicamente esa transferencia de impuestos, una parte la va a llevar el gobierno, pero a medida también que el poder de crushing pueda subir, que son fábricas que se hagan, esas fábricas que son muy intensivas en capital, pero son poco intensivas en generación de mano de obra, van a llevarse gran parte de la ganancia. Para que tengamos en cuenta una cosa, en los últimos años se han hecho fábricas en Paraguay, se ha invertido alrededor de $500 millones y se han generado alrededor de 500 puestos de trabajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta también otros aspectos. Uno de los aspectos centrales es, nosotros creemos que va a haber un impacto sobre el volumen producido. Si le cobramos al trigo o al maíz un impuesto, esos valores que ya están prácticamente con márgenes inexistentes, en el caso del trigo, básicamente el productor ya está plantando ese cultivo por cubrir la tierra. Por otro lado, en el maíz ocurre más o menos lo mismo, pero también ya se está perdiendo dinero con los precios actuales. Entonces vamos a tener que esos dos productos, el productor los dejaría de plantar. Perderíamos alrededor de 4 millones de toneladas, una de trigo y 3 de maíz, en caso de que esto ocurra. También las zonas de menor productividad sojera posiblemente se van a ver impactadas. Departamentos como San Pedro, zonas de Concepción, Misiones, desaparecerían como productores de granos. Esa reducción en el volumen lo que nos va a generar es un impacto sobre el tipo de cambio. Y fíjense de lo que hablamos en este caso. Cuando comparamos la exportación total, el valor total de la exportación que se hace de la cadena sojera y el tipo de cambio, vemos que cuando hay subas en la exportación van a haber reducciones importantes en el tipo de cambio, y estas son casi correlaciones muy importantes. En otras palabras, el 54% de la variación del tipo de cambio está explicada por la cantidad de soja que exportamos.
Si tenemos una reducción significativa en el volumen que exportamos, esos 3.600 millones de dólares que mostrábamos anteriormente que estábamos exportando van a convertirse posiblemente en 2.800 o 2.500, y al convertirse en un número como ese, lo que va a ocurrir va a ser, se va a trasladar al tipo de cambio. Vamos a ver un tipo de cambio más alto. Estimamos que se perderían en la cadena en el orden de más o menos 1.500 millones de dólares por año. Si bien nuestro Banco Central tiene mucha capacidad y mucha fortaleza de intervenir, no puede aguantar una reducción tan significativa y tan dramática en el volumen de divisas que tenemos en el Paraguay. ¿Y qué es lo que pasa con los márgenes cuando empezamos a monitorear el impuesto? Vemos que en realidad hay elementos que son bastante importantes y bastante significativos. En primer lugar, consideremos un rendimiento del orden de los 2.750 kilos por hectárea. Este es el rendimiento promedio que ha tenido Paraguay. Este año, este volumen ha subido a 3.200, pero este es un año extremadamente excepcional y que posiblemente no se repita, muy a menudo por lo menos no. Con un precio al productor del orden promedio también de 265, que ha sido el promedio de los últimos 3 años. El agricultor debe alrededor de $1.000 por hectárea, aplicando un sistema francés a una tasa de 10%, que posiblemente sea baja en dólares. Tenemos una cuota que tiene que empezar a cubrir en un periodo de 6 años de más o menos $187 por hectárea. Por tanto, él va a tener un ingreso total de $729, un costo total de 494, que es el promedio también que ha tenido, y va a tener un margen sin impuesto y después de pagar su deuda del orden de los $48. Cuando consideramos el segundo caso, un impuesto del 10% a la exportación, significa que el precio final del productor va a tener una reducción del 10%, con lo cual seguramente el precio va a bajar de 265 a 225. Hay una reducción ya bastante importante. Y su ingreso total va a pasar de 729 a 619. Y con esto tenemos ya que se verifica que esto que era una ganancia mínima, pero ganancia, se convierte en una pérdida de $62. Y esto sería el promedio de aplicación según lo que efectivamente ocurrió. Básicamente de lo que estamos hablando es que de un punto de equilibrio de alrededor de 2.570 kilos, que fue el promedio de punto de equilibrio de los últimos 3 años con estos precios de commodities, pasamos a alrededor de 3.000 kilos con este nuevo impuesto. Y estamos hablando solamente del impuesto del 10%. Por tanto, básicamente vemos que son muy pocos los productores que van a poder hacer frente a esta situación, porque en realidad son muy pocos los productores que son capaces en promedio de producir arriba de los 3.000 kilos, porque sus campos son aptos para hacerlo, pero no todos los campos del Paraguay tienen esa característica. Y básicamente este es un mapa donde queremos ver muy someramente qué es lo que ocurriría. Ahí todas estas zonas son zonas bastante más pobres en términos de campos más arenosos. Lo mismo ocurre en el departamento de Misiones, posiblemente en ciertas zonas de Itapúa y algunas zonas de Cazapá y de Caguazú. Veamos que esta es una situación bastante parecida. Se concentraría muchísimo la producción sojera para alcanzar básicamente la totalidad del departamento de Alto Paraná, algo de Itapúa y algo de Canindeyú. Creemos que en realidad hay muchas zonas que dejarían de ser productivas y deberían buscar otra vocación, porque el impuesto les ha sacado del rubro y gran parte de la utilidad que la generaban las ha transferido a empresas multinacionales exportadoras. Queremos ver un poco qué es lo que nos decía la ministra de Hacienda con relación a este tema, y queremos también ver qué piensa el productor en general sobre el tema. Vamos a nuestro BTR.
si se llegare a aprobar un gravamen a la exportación de granos en estado natural, el Poder Ejecutivo se verá obligado a vetar tal propuesta, porque tal propuesta será muy dañina para la economía en su conjunto y nefasta para los pequeños y medianos productores. Que cualquier gravamen que se proponga debe considerar tres premisas importantes. Número uno, lo que habíamos mencionado ayer, es que todo impuesto que se proponga, que se grave en este sector, va a ser trasladado al productor. Entonces tenemos que ser realistas en esa cuestión. Segundo, los ingresos al fisco que provienen del sector agro se han triplicado desde el año 2013. Entonces tenemos que aceptar también que este sector hoy está contribuyendo 3 veces más que en comparación al año 2013. Eso es importante. Y finalmente, y tal vez lo más importante, es que también aceptar que dada la generación de riquezas por parte de este sector, que representa hoy más o menos 19% del PIB, es un hecho que este sector puede en principio aportar más. Entonces, una vez más, nuestro llamado es al diálogo, a conversar, a consensuar una versión, una propuesta de ley que hable de algo con lo cual todos los sectores pueden convivir. Soy pequeño agricultor, sí. Yo creo que a todos le afecta esto, porque hoy nosotros ya estamos pagando un impuesto bastante alto, que es el tema de 10% de todo lo que compramos nosotros estamos pagando. Y hoy de nosotros nos descuenta el 5% ya en el silo de nuestra producción de soja. Entonces, ellos dicen que los agricultores, los sojeros no pagan impuestos. Yo creo que sí pagan y pagan muy bien. En todo lo que nosotros hemos comprado estamos pagando los 10%. Yo creo que la grabación de exportación no debería de existir. Yo creo que estamos pagando lo suficiente. Yo creo que el gobierno tiene que ir detrás de la gente que no están pagando impuestos y por ahí buscar para poder recaudar la necesidad que ellos tienen. Yo soy mediano productor, cultivo soja, maíz, trigo, canola. No va a afectar muy grande porque según nuestros cálculos de nuestra liquidez nos va a llevar hasta 60% de nuestra liquidez. Pero nos va a romper, nosotros un año malo nosotros no vamos a aguantar. Todos nosotros pagamos combustible, transporte de productos, nosotros todos pagamos, tenemos nuestro gasto. A mí, solo impuestos, pago 40,000, pero llega hasta $100,000 todo mi movimiento, mis gastos. Es una mentira lo que están hablando allá en Asunción. A mi modo de ver, que se elimine ese IVA, ese otro impuesto, crea solo un impuesto, una retención única de 5%, va a recaudar más que ese otro impuesto, y va a ser constitucional. Lo que están haciendo es inconstitucional. Soy pequeño productor, 50 hectáreas de soja. Eso le afecta mucho porque sabe que nuestro rubro ya es muy poco y con ese ya casi no se puede más trabajar. Si es para pagar ese rubro, ya fica muy difícil para los pequeños y yo pienso para los grandes también. En mi caso, la agricultura se va a tornar inviable. No hay cómo seguir con ese impuesto, no vamos a conseguir seguir. Porque yo soy un pequeño agricultor y yo ya pago de impuesto. Solo lo que yo pago son más de 30 millones de guaraníes. Eso ya da 2 millones y casi 3 millones al mes. Imagínate ahora con ese impuesto que quieren poner. Yo no soy contra el impuesto. Yo creo que sí se tiene que pagar impuestos. Yo pago impuestos. Y una nación no puede sobrevivir sin impuestos. Pero que sea algo justo, no algo extorsivo. Porque así con ese porcentaje, eso ya es una extorsión ya. Me afecta directamente como mediano productor
¿Por qué? Porque este es un impuesto totalmente injusto, no es sobre las ganancias como es el IRAGRO, ¿verdad? Es totalmente sobre la producción total. ¿Y qué pasaría yo como pequeño si tengo una seca, tengo algún evento climático y saco solamente algo ni salvo los gastos y todavía sobre esa producción se me descuenta? Es un impuesto totalmente injusto. Se tendría que fomentar la producción, por ejemplo, si no quieren que la soja salga en estado natural, invertir en hacer frigoríficos de cerdo, de pollo, entonces la producción se quedaría todo acá, la producción se quedaría acá, porque la soja, el speller, por ejemplo, es solamente alimento de animales, no es alimento de humanos. Toda la carne se produce con con speller de soja. Demos mano de obra a la gente que necesita mano de obra, ¿verdad? E invertamos también en el campo, no solamente en las ciudades, mejores caminos, industrias que puedan dar mano de obra al pequeño, al que no puede plantar más. Ni da para pensar de dónde vino esa idea de querer cobrar impuestos de agro. Hoy tenemos que pelear nuestro con esto, los intereses que los bancos están cobrando, mi amigo. No me gusta protestar, pero cuando se protesta tem que ser unidos. Ese demuestra una fuerza. La agricultura no va a morir, por lado, pero va a pasar de pequeños agricultores a grandes. Si sigue así ese interés, pueden anotar que yo firmo. En 5 años, 60% de nuestra gente no tiene más su tierra, no va a trabajar más. Yo soy mediano productor. Yo creo que el concepto mismo de impuesto a la exportación de granos al estado natural es un concepto errado, porque los países más grandes incentivan las exportaciones. A nosotros nos va a afectar en el sentido que si hablamos, por ejemplo, de trigo y de maíz, son dos productos que a nosotros nos costó mucho la investigación para traer variedades nuevas, para que el Paraguay pudiera ser país competitivo en exportación de maíz y trigo, así como de soja. Todos esos años de investigaciones, si es que se llega a poner un impuesto de ese tipo, ¿verdad? El Paraguay va a retroceder de 40 años prácticamente. De país exportador se va a volver a ser un país importador de grano. Entonces yo creo que no se puede hablar de un 10 o 15% cuando el margen para el pequeño, mediano o grande productor que sea en el cultivo de un maíz o de un trigo es exactamente un 10%. Yo no creo que nosotros tenemos que caer en el chantaje de decir vamos a crear una alternativa, vamos a ofrecer algo en cambio. Ese es un chantaje, ¿verdad? Yo siempre le dije a los ministros de Hacienda, a cualquiera, ¿verdad? En las discusiones que tenemos a nivel de FEGOPROD, a nivel de gremios, yo siempre le dije, tenemos que sentarnos y rediseñar la política tributaria del país. Nos afecta tremendamente porque hoy por hoy los números que se está haciendo y lo que tratan de cobrarnos es más o menos lo que sería nuestra ganancia por hectárea en el campo. Hay que analizar otro tipo de impuestos, hay que sentar a analizar o también empezar a controlar que no crear más impuestos, sino que se expandan la base de los contribuyentes. Cuidar, atender a que todos empecemos a contribuir en este país, no tratar a un sector tan noble que es la producción, de tratar de confiscar, porque el gravamen que así como está el proyecto de ley es confiscatorio. Bueno, yo soy considerado mediano productor de 200 hectáreas y soy aportante también al IRAGRO de esa manera con contabilidad. Yo creo que te resten el 15% de tus ingresos brutos por un impuesto, creo que es confiscatorio. Nosotros tenemos que considerar que la agricultura, y en el caso específicamente de la soja, es el rubro que también nos mantiene y nos da la posibilidad de seguir manteniendo la tecnología en el campo. Va a ser imposible que podamos trabajar con tecnología en el futuro. Vamos a dejar también de producir trigo
Yo creo que el productor paraguayo paga todos los impuestos como pagan todos los otros sectores de la economía. Nosotros no vemos la necesidad de aplicar un nuevo impuesto sobre un sector de la economía. Si nosotros no logramos parar los gastos corrientes de nuestro Estado, como está aconteciendo, tenemos unos aumentos considerables de las recaudaciones con todas las reformas tributarias que ya se hicieron los últimos años, pero seguimos también en la misma medida aumentando los gastos corrientes. Entonces no va a haber dinero que aguante. Y si todo el pueblo está de acuerdo con eso, yo creo que todo el pueblo paraguayo debería pagar más impuestos y no solamente un sector de la economía. Cuando queremos discutir la situación del Paraguay, cuando queremos discutir la situación de las finanzas públicas, en realidad tenemos que ser muy serios al respecto, porque hoy tenemos un sistema tributario que está gravando a un grupo de gente, pero no a la totalidad. Hay problemas serios todavía de administración tributaria. No todo el mundo que está siendo afectado por un impuesto está al final del día pagando ese impuesto. Entonces la carga y el peso fiscal de repente está sobre mucha gente, sobre muy poca gente. Y tenemos que extender esa base. Este es un problema serio. Tampoco podemos seguir pensando en un Estado que a medida que va recaudando también va generando gasto corriente por pago de personal, porque ese Estado es un Estado que tampoco va a ser sostenible. Vamos a seguir teniendo posiblemente esa máquina empleadora que ha sido el Estado paraguayo en los últimos años y que ha generado esto que vemos hoy, el déficit, y que ha generado esto que vemos hoy, la falta de medicamentos en los hospitales, que ha generado esto que vemos hoy, los problemas serios de educación. Pero la clase política no puede tomar las decisiones sin siquiera consultarlas, asumiendo que conoce una realidad que cuando uno escucha lo que dicen es notorio y obvio que no se conoce la realidad. Queremos buscar otro tipo de producción en Paraguay y creemos que eso es importante hacerlo. Debería crecer el sector industrial, deberían crecer los sectores de servicios y comerciales. ¿Por qué hacerlo a costa de aquel sector que ha generado grandes impulsos en el país y que ha sido el gran dinamizador de una economía que hoy la sentimos todos? ¿Por qué? Porque en Paraguay ha subido muchísimo el Producto Interno Bruto per cápita, pasando de valores de alrededor de $900 a valores de alrededor de $4.500 hoy. Y eso, dicen algunos, se ha repartido muy desigualmente. Sin embargo, el coeficiente de Gini, el indicador que mide la desigualdad en el Paraguay, ha bajado, indicando procesos de mayor igualdad en ese mismo proceso. Hay mucho por avanzar, tenemos mucho que hacer, pero para esto tenemos que ser serios. Y para ser serios tenemos que considerar un impuesto que realmente cumpla con las condiciones que se están buscando. Este impuesto no lo hace. Este es un impuesto que debe ser rechazado. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Este programa fue presentado por Tigo, el centro sos vos.